segunda hora de este primer Nunca Fuiste al Cine de marzo. Y como anticipamos, ¿sí?, al principio del programa, dijimos que teníamos dos entrevistas a dos directoras argentinas. Antes tuvimos a la directora de Manuelita, ¿dónde estás?, ¿sí?, Débora Narváez. Y ahora estamos aquí, en este caso presencial, ¿sí? Débora salió por teléfono, con May Villagra, directora de Abrazando la Patagonia. ¿Cómo andas, May? Bienvenida. Buenas, gracias por el espacio, chicos y chicas. No, a vos por venir. Bueno, vimos hace muy poquito, hace menos de 12 horas, tu película. Y bueno, es una película fuerte, con declaraciones realmente fuertes a propósito de los incendios en la Patagonia, pero también es una película muy personal, porque hay familiares tuyos, ¿sí?, que están atravesados por esto. ¿Cómo pensaste en esta película? ¿Cuándo lo empezaron a pensar? Y también, ¿de qué modo o en qué momento pensaste en contarla así, con estos testimonios tan fuertes como aparece todo ahí con tanta crudeza? Uh-huh. Bueno, creo que la crudeza fue algo que apareció, no estaba premeditado claramente, pero sí surgió, puntualmente después del incendio. Para quienes no saben, habla parte desde el incendio del 9 de marzo de 2021 en Golondrinas, Chubut. Ahí se quemaron más de 13.000 hectáreas de bosque nativo y más o menos 250 casas. Entre esas casas estaba la casa de mi mamá, que vive allá hace más de 11 años. Así que, bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente, inmediatamente después del incendio fue más a nivel organizativo, preparar colectas, bueno, procesar un poco lo que fue la pérdida total de nuestra casa y ponernos en campaña con eso. Pero bueno, posteriormente a eso fue como, bueno, sentir la necesidad de... Es como que creo que nace un poco la peli desde la impotencia, de no saber qué hacer, de que en general nada es suficiente. Entonces, desde mi lugar fue como, bueno, sentir que necesitaba hacer algo más y que ese algo más, bueno, tenía que tener que ver con lo que más me gusta hacer o lo que es mi forma, digamos, de canalizar o de expresar un poco cada cosa que me va sucediendo, que es a través del cine. Entonces, ahí al principio, bueno, me contacté con compañeras, con mi prima, fue como un equipo muy reducido de mujeres y disidencias. Casi todas las cabezas de equipo de este largometraje son mujeres y disidencias, así que me parece un dato re importante también para la forma en la que se gestó la peli y la forma en la que fue creciendo y todo. Y justamente esto que decías, como está todo atravesado también por lo personal y por todo lo que nos estaba atravesando como familia, creo que esta intimidad y esta forma de hacerlo así colectivamente, independientemente, viste, como creo que es algo que fortaleció también a que la peli se haga de una manera, no sé, para mí más amable también. Pero bueno, al principio imagínate que habíamos pensado un corto, ni siquiera lo habíamos pensado como largo, era como, bueno, la necesidad de hacer algo y era, bueno, no sé, hagamos un cortometraje que cuente lo que pasó. Como que también creo que hay algo que todo esto también lo fuimos como desglosando en los años. Fueron más alrededor de 5 años que estuvimos haciendo la peli, y en esos 5 años fue como ir encontrando cosas como, che, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? Eso, replanteárnoslo todo el tiempo. Y más a mí me pasaba eso, que también era todo el tiempo estar conviviendo con el peor momento de mi vida, básicamente. Entonces era como, bueno, había muchos momentos en los que me preguntaba, che, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Viste? Y bueno, y la respuesta, no sé, o sea, es como que fue, no sé si en algún momento apareció o no apareció, pero sí siempre supe que no había chance de no hacerlo. Creo que es una película eso. Hoy la siento muy necesaria desde muchos aspectos, no solo desde a nivel personal, sino creo que a nivel social y a nivel ambiental, desde muchos aspectos. Entonces como que hoy por lo menos reafirmo que era necesaria, así que creo que eso es re lindo también.
May, hay una también algo que se dice en la película y que también es lo que transmite como esta cuestión de lo colectivo, ¿no? De que la salida de alguna forma es colectiva, de la ayuda de la comunidad, del ayudarse entre vecinos y vecinas. Muchas veces, y esto tal vez es algo que más adelante podemos profundizar cuando se retira lo estatal, ¿no? La municipalidad no aparece, el Estado no aparece, hay como una salida colectiva y de ayuda entre vecinos y empiezan a tejerse muchos lazos de solidaridad. Y también creo que desde tu lugar como cineasta está el decir, bueno, voy a ir ahí con mi cámara, a pesar de todo el dolor que tengo de estar ayudando a mi vieja a reconstruir su casa, a hacer esta película. ¿Cómo fue la recepción de la comunidad de hacer un documental, de hacer una película, de meterte en sus casas, de que te cuenten sus historias, en un momento también de mucho dolor para ellos, pues también era una cuestión ligada muy emocional al espacio, a perder todo, a perder objetos que, bueno, uno dice, bueno, lo más importante es que estoy vivo y es mi vida, pero bueno, perdiste tu casa, o sea, y hay una cuestión material que uno le pone mucho sentimiento a eso también. Sí, creo que bueno, en base a esto que decís, creo que también tiene mucho que ver con la pérdida de la identidad de uno. Hay algo que también se repite mucho, que los testimonios lo dicen, como que lo primero que buscaban eran los papeles, los documentos, que son las cosas que dicen quién sos, dónde vivís, viste, como de alguna manera agarrarse a eso. Y es re loco, porque también creo que en parte eso también se pierde. Y creo que esto también de ir al territorio y escucharlo, es como que también se generó esta intimidad de que me veían a mí completamente atravesada. También un dato es que yo no viajé a la Patagonia hasta el momento de hacer la película. Entonces ahí también me encontré con todo eso, al mismo tiempo de querer hacer la película, y las chicas también es como que me contuvieron un montón en eso, porque fue muy difícil también como ponerme en el rol de dirección y de tener que tomar decisiones por ahí más de, bueno, hoy hacemos esta entrevista, esta otra, mezclado completamente con querer hacerme una bolita y llorar, que también sucedió. Así que es como, creo que también en las entrevistas puntualmente se generó esa sensación de entendernos en el dolor. Entonces como que de alguna manera eso creo que ayudó a que ellos puedan contar de esa manera lo que les pasó, porque también cuentan cosas muy fuertes y muy íntimas también. Entonces es como, creo que eso se generó por esta sensación de verme a mí un poco en la misma, ¿viste? Como y de entender que de alguna manera los entendía lo que les estaba pasando. Y también creo que algo importante fue haber viajado a hacer la peli casi un año después del incendio, porque creo que no hubiese sido lo mismo si enseguida había pasado, porque realmente no podían ni siquiera hablar de lo que les había pasado. Era como, si era muy inmediato, ni siquiera lo podían procesar. Entonces creo que al año por ahí tenían más procesado y tenían como más la fuerza por ahí para poder hablarlo, como que se sentía también la necesidad de hablarlo. Muchas veces ellos empezaban a hablar por ahí sin que le hagamos ninguna pregunta, y era como, y la verdad que a mí también me sirvió un montón eso, para mi propio proceso, como bueno, escucharlos y estar ahí y llorarme todo, y bueno, y creo que eso es re necesario también, como realmente escucharlos y no sé, sin ningún interés más que estar ahí y escucharlos, si bien nosotros estábamos haciendo la peli, pero de alguna manera nos olvidábamos un poco de la cámara también, en ese momento en particular. Estamos hablando con May Villagra, ella es la directora de Abrazando la Patagonia. Sí, después vamos a estar diciendo cuándo se está dando en el Cine Gaumont. Siempre decimos lo mismo e insistimos, la función única nos parece insuficiente, ¿sí? Sí. Debería tener más continuidad el cine y el cine argentino, pero bueno, por supuesto que cuando hay una función única la difundimos porque es muy importante para la película y para todos aquellos y aquellas que trabajaron en ella. Volviendo un poco, o siguiendo con lo que decía Pau, a mí particularmente, yo imagino que a cualquiera que vea la película también, me impactó mucho el testimonio. Creo que es una chica que se llama, le dicen Rasta. Sí, Nadia. Nadia. Porque ella cuenta que estuvo al borde de la muerte, digo, y está contando, y con sus hijos e hijas además, está contando algo muy fuerte, porque en un momento piensa que realmente se va a morir. Ese testimonio, ¿cómo lo trabajaron antes? ¿Surgió espontáneamente? ¿Cómo fue? Ella es conocida de mi mamá, de la feria de artesanos de ahí del Bolsón, y yo ya la conocía de antes a ella, y bueno, fue un poco
bueno, contarle que estábamos haciendo la película y que queríamos hablar de los incendios y bueno, particularmente de este incendio. Y ella sí fue realmente de los testimonios que te digo que fue, bueno, comenzar a hablar y no, nosotros no hablamos en toda la entrevista. Fue como estar así y ella empezó a hablar y hablar y hablar y creo que sí, ella también siento que lo necesitaba, como que ella contaba que justamente dio un testimonio cuando recién había pasado, dice que no se acuerda nada de lo que dijo, por ejemplo, como que no, realmente no se acordaba de nada. Dice que por ahí en este momento era como que estaba más consciente. Y si bien lo trajo de nuevo, porque también re doloroso, porque también lo cuenta de una manera, viste, sí, como que sentís que lo está viviendo en el momento, como lo cuenta. Y de alguna manera sí, porque por ahí lo trajo de nuevo todo ese dolor y ese trauma, pero después la verdad es que nos dimos un abrazo y fue como, también ella misma por ahí no se daba cuenta que estaba necesitando largarlo de alguna manera, porque también hablarlo y contarlo, si bien ella fue a terapia, sus hijos fueron a terapia, y venían como también de estar haciendo un laburo todo ese año, sino también por ahí no hubiese sido tan posible que lo cuente así, pero creo que eso, que en ese momento se ve que ella también lo necesitaba y fue como de esos testimonios que empezó a hablar y ahí largó todo, ¿viste? Y la verdad es que nosotras no teníamos palabras. Fue de los testimonios que nos dejó, tipo, bueno, más que abrazarnos. Por eso también creo que está mucho lo del abrazo, ¿no? Como que ella misma también dice que lo que más se necesitaba en ese momento era contención de alguien que te abrace, que te diga, che, esto no va a durar para siempre, ¿viste? Como eso es terrible también, es como... así que bueno, eso, básicamente. Justamente comentabas que vos volviste un año después de los incendios y de lo que sucedió. Muchas veces pasa que cuando hay incendios en la Patagonia se cubre en el momento, todos los medios lo cubren en el momento y después no se sabe qué pasa con esas familias que perdieron todo. Uh-huh. Entonces tu película en ese sentido está buenísima porque bueno, te enterás qué pasa con esas familias luego de que perdieron todo. Y algo que me llamó la atención, que es esta cuestión del módulo que le dan a tu mamá. ¿Qué es esto? O sea, la verdad me llamó la atención porque dije, quiero preguntarle eso, ¿cómo es el módulo estatal? Como que es algo que con fondos provinciales, ¿cómo es eso? O sea, esa ayuda de alguna forma estatal. Bueno, es difícil esa porque son casas prediseñadas, son unos cuadrados blancos horrendos, que lo van a ver en la película, pero imagínate que se les dice, creo que son casas como de transición, o no sé, tienen un nombre medio como de proceso, como bueno, claro, hasta que vos más o menos te sanes este proceso de trauma, nosotros te damos esto y después la idea era quitárselos. O sea, la idea era como que ellos tengan un techo para poner las donaciones o lo que sea y después te lo retiran o no sé, fíjate cómo se... Claro, por eso tu mamá está construyendo su casa a la vez que, o sea, ella vive ahí pero está reconstruyendo. No, lo que hizo mi mamá fue ir a la municipalidad a romper los huevos para que se lo dejen. O sea, de que yo voy a construir mi casa ahí. O sea, esa va a ser mi casa, ¿entendés? Claro, entonces, lo que hicieron, junto con, por suerte somos 4 hermanos y nos dividimos, por suerte tener hermanos y familia numerosa ayudó a que estemos ahí, y bueno, viajó mi hermana le reforzaron ese módulo, mi hermana es arquitecta, entonces fue como, bueno, hacer esto lo más hogar posible, porque también lo que pasa es que realmente son cuadrados blancos que vos ves al costado de la ruta y ¿dónde está la identidad ahí, viste? Como, bueno, no sé, es como muy difícil encontrar tu hogar en algo que es, no sé, son todos iguales. Entonces un poco nuestra idea con mis hermanos era como, bueno, buscarle cosas que le gusten a mi mamá, viste, que decir, bueno, que te gusta este color, te gusta, mi hermana le pintó un mural, viste, como cosas que la hagan como, bueno, esta es mi casa ahora, ¿entendés? Como, si bien nunca por ahí va a ser como la anterior casa, pero bueno, por lo menos poder construir su hogar ahí. Porque eso también creo que es medio, no sé, siento que es algo que te lo dan, pero después hacer lo propio es re difícil. Así que eso, sí, no sé bien cómo funciona, pero bueno, creo que ahora la mayoría los dejaron, no se los quitaron. Pero ya te digo, o sea, esta es una historia, ponerle mi mamá, bueno, se pudo reconstruir con ayuda y todo, pero hay un montón de familias que por ahí no se reconstruyeron, otras que decidieron cambiar de lugar para vivir,
porque, no sé, esto también de estar en todos los veranos en contacto con el fuego es re doloroso también. Entonces es como algunos deciden irse a otro lugar, otros que por ahí sí se reconstruyen, pero igual después se dan cuenta que no pueden o que les hace mal, o, viste, eso, como que cada historia es diferente también. Más allá de ser una película muy personal, también hay momentos, yo no sé si esto fue deliberado o cuando hicieron el montaje lo empezaron a descubrir, donde aparece claramente una mirada política muy explícita. Digo, ustedes hablan de la flora nativa, de los pinos que no deberían estar ahí, de una de las entrevistadas desliza algo así como, era muy raro el fuego viniendo de todos lados, o sea, como diciendo, che, esto puede llegar a ser intencional. Bueno, cuando aparece una de las entrevistas también diciendo, me dijeron que eran los mapuches y yo le dije que no. Sí. Digo, esto también es interesante en la película. ¿Cómo, esto lo pensaron del inicio o se encontraron con eso? Porque la mayoría de las veces son entrevistadas las que lo dicen. Sí, yo creo que ahí fue un poco reflejar también la misma incertidumbre de la gente de ahí, porque la verdad es que realmente no saben a quién culpar, no tienen a quién culpar, lo único que saben es que se quedaron sin nada, realmente, o sea, les atravesó completamente, y lo que queríamos mostrar también es esto, como uno que le dicen que son los mapuches, otro que le dicen que es la megaminería, otros que le dicen, entonces es como que son muchas, pero sí algo concreto que es como vos decís, es que se sabe que son intencionales. ¿Para qué? No se sabe, pero realmente las personas que lo están atravesando y que lo están que están duelando sus pérdidas y todo, es como no saben a quién culpar. Entonces es re feo eso también, como que agrava más todo también, porque no tener a nadie, o sea, es como están enojados, están tristes y no saben con quién, es como, pero sí se sabe que esto es rarísimo, que de repente eran 5 focos en un día que hacía 40 grados de calor y ráfagas de viento, y se dan todas las condiciones para que se prenda, y de repente había 5 focos. Entonces es como, creo que también la peli busca justamente por ahí no responder todas las preguntas porque no las tenemos, no tenemos las respuestas, pero sí plantearle al espectador que se plantee esas preguntas de, che, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que pasa? Y creo que a partir de ahí la idea es que se debata, ¿no? Del tema, que se hable. Entonces, bueno, como que la peli un poco busca eso también. Vos, te voy a sacar un poco de la película para preguntarte algo sobre tu militancia. Vos, no sé si seguís militando, pero lo hiciste o lo haces en el colectivo, en un colectivo en Mar del Plata. Vos vivís en Mar del Plata, sí, en yo este soy de momento. Mar del Plata. Sí. En el colectivo audiovisual feminista de Mar del Plata. ¿Cómo fue o es esa experiencia? ¿Querés contarnos un poco? Bueno, igual el colectivo de Mar del Plata después nos agarró la pandemia y un poco ahí decayó, pero bueno, yo creo que la militancia feminista igual es algo que nos atraviesa en todo lo que hacemos y en cada momento de nuestra vida, pero bueno, en sí creo que está atravesado completamente. Todas las producciones que he hecho están atravesadas por una mirada feminista. Lo mismo, también la elección del equipo, como bueno, esto que te decía hoy, como que esta película realmente que esté nuestra mirada en la peli, y tratar de elegir las cabezas de equipo que sean mujeres y disidencias. Creo que eso es importantísimo también. Entonces, de alguna manera sí, la militancia siempre está, depende, o sea, si bien esta no es una película que vos digas de género, ponele, pero que habla de feminismo, o sea, tengo documentales que hablan particularmente de feminismo, pero así todo está atravesada igual, porque también elegimos esto de las entrevistadas también tiene mucho que ver, como como darle voz también a las mujeres y disidencias, y creo que eso es algo, una decisión también que es parte de una militancia también. ¿Qué día están en el Gomo Mail? ¿Les han confirmado? El martes 10 a las 20 horas. Perfecto, entonces el martes 10, este martes, sí, a las 8 de la noche, se va a estar abrazando la Patagonia allí en el Gomón. Muchas gracias, May. Bueno, gracias.